les cuento, comunidad? Bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos. Les cuento que me adentré en un bosque bastante oscuro y vivo por una inquietud extraña que solía rondar esos bosques en México y en la frontera de Estados Unidos. Les cuento, comunidad, que esa noche me adentré en el bosque con el objetivo de alcanzar una casa abandonada que allí habían hecho rituales poderosos, macabros y perturbadores. Dicen que se solían mover cosas en esa casa. Si escucharon bien, solían mover cosas en esa casa. Pero mi objetivo también, sin darme cuenta, invoqué a alguien que no debí invocar. Era Slenderman, un ente que según la leyenda vigilaba desde los rincones olvidados del bosque. Bienvenidos, comunidad, a estos nuevos relatos y episodios que te dejarán sin palabras. Leyendas perturbadoras y macabras. ¿Estás listo para escuchar estos relatos? Revisa bien tu hogar antes y apaga todas las luces, aunque te pueda aparecer alguien. Dale like, que ya empezamos. ¿Qué les cuento, comunidad? Este lugar a donde te voy a contar ahora lo saqué de internet. Un bosque olvidado por el tiempo a las afueras de México, en la frontera de Estados Unidos. ¿Qué les cuento? Pónganse cómodos y presten mucha atención. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares con estos relatos. El viento aullaba como lobos invisibles, arrancando hojas secas y moviendo las ramas de los árboles, con un sonido que parecía una advertencia. Me adentré en el bosque, caminé y llegué a una casa abandonada, oculta en el corazón del bosque, donde los susurros de los desconocidos se mezclaban con el crujir de la tormenta. Era mi objetivo esa noche, invocar a Slenderman. Sí, escucharon bien, es Slenderman. No sabía si creer o no, pero lo quería invocar. Me adentré lentamente, cada paso hundiéndose en la hoja seca del bosque. La leyenda decía que en esa casa no solo se movían cosas solas, sino que sombras se deslizan entre las paredes, observando con ojos invisibles. La luz tenue de mi linterna apenas alcanzaba a iluminar las paredes carcomidas por la humedad y las ventanas rotas, desde donde se filtraban la oscuridad del bosque. También entre las ventanas habían ramas de los árboles de ese mismo bosque. La verdad que estaba bastante aterrador ese lugar. Colgaban telarañas y se aullaban el cántico de los lobos. Respiré hondo y mi voz quebrada comenzó el ritual. Las palabras antiguas aprendidas en susurros prohibidos brotaron de mis labios, mientras el viento parecía contener el aliento. De repente, un crujido más fuerte que los demás resonó detrás de mí. Volteé, pero no había nada, solo el eco de mis propios temores. Ahí entonces un brillo en ese silencio abrupto rompió el silencio por un instante, su chirrido agudo contrastando con el rugido distante de la tormenta. Cerré los ojos y sentí como la atmósfera cambiaba pesada y densa aún más. A lo lejos, una sombra oscura y delgada y alta, desproporcionadamente sin rostro emergiendo de las sombras. Era el Slenderman. Era Slenderman, la encarnación del terror del bosque. Mi corazón latía desbocado, pero no podía retroceder. La criatura avanzó lentamente y en su presencia el aire se volvió helado. Sin embargo, en ese instante de terror absoluto comprendí algo. Él no estaba allí para hacerme daño, sino para advertirme. La casa antigua comenzó a desmoronarse, y con ella el velo que separaba nuestro mundo de la oscuridad se desgarró. Su voz, un murmullo en mi mente,
Me imploraba dejar el bosque, huir del lugar donde el terror cobra vida. Desperté entonces, solo en el claro con el primer rayo del amanecer iluminando el bosque. Regresé a la civilización cambiado para siempre por la experiencia. La casa abandonada seguía allí y Slenderman también, acechando en la oscuridad, esperando a aquel que se atrevería a llamarlo por su nombre. Nunca más volví a buscarlo, pero sé que en la próxima tormenta los lobos volverían a aullar y en el bosque oscuro la leyenda seguirá viva. Continuamos para la segunda historia, comunidad. Espero que estén pasando bien escuchando estos relatos. En la pequeña ciudad de San Miguel de las Sombras, en un rincón olvidado en México, se cuenta una leyenda que hilaba la sangre hasta las noches más calurosas. Todo comenzaba cuando el viento aullaba entre los árboles del bosque cercano y las sombras danzaban al ritmo del susurro de las hojas. Dicen los ancianos que no solo los perros lamen. En esas noches hay otras criaturas menos conocidas que se despiertan con la llegada del anochecer. Los aullidos que rompían el silencio no eran siempre de lobos ni de coyotes. Eran gritos lejanos, vampiros sedientos, seres que habitaban el bosque desde tiempos inmemorables. La historia gira en torno a Lucía, una joven intrépida, hija del guardabosques, que desde niña había escuchado los relatos más aterradores sin dejarse amedrentar. Sin embargo, cuando su hermano menor desaparece en una noche tormentosa, el miedo le obliga a adentrarse en aquel lugar prohibido. La noche estaba bien cerrada y el viento soplaba con fuerza, haciendo que las copas de los árboles crujieran como si llamaran a los condenados. Ella seguía el rastro de pisadas húmedas y extraños lamidos en las tierras. No eran huellas de perros, sino marcas que parecían hechas por una lengua fría y áspera nerviosa. Un claro iluminado por la luna, encontró a su hermano arrodillado y pálido, con los ojos vidriosos, mientras algo invisible parecía lamerle el cuello. Fue entonces cuando ella vio a las sombras encorvadas, con rostros blancos como la muerte, ojos ardientes y colmillos afilados que brillaban bajo la luz de la luna. Lucía no gritó, recordó las palabras de su abuela. Los vampiros no solo buscan sangre, también cazan el miedo. Con valentía sacó un crucifijo que llevaba colgado y pronunció unas oraciones antiguas. La criatura retrocedió soltando un aullido lastimero que se perdió entre el viento y el frío. Aquel amanecer no solo trajo la luz, sino también la promesa de que el bosque guardaría sus secretos y en que en San Miguel de las Sombras no todo era lo que parecía, porque después de todo no solo los perros lamen, y algunas leyendas están vivas esperando a que alguien tenga el valor de enfrentarlas. Esta leyenda urbana fusiona el misterio ancestral con el coraje humano, envolviendo a San Miguel de las Sombras en una aura que hará dudar a cualquiera antes de caminar solo en la noche. ¿Te atreverías a descubrir qué se oculta detrás del aullido del viento? Nos vamos para la tercera historia. Sigan con las luces apagadas, pónganse más cómodos que esto todavía continúa. La mujer del pelo negro, escondida en el bosque. Ya se había cerrado la noche con un manto oscuro sobre ese mismo bosque. Un viento helado y cortante atravesaba las copas de los árboles, haciendo que sus ramas crujieran y produjeran aullidos fantasmales.
que parecían voces lejanas susurrando secretos olvidados. En medio de aquella oscuridad, el sendero apenas iluminado por la luna dibujaba sombras que jugaban con la mente de cualquiera que se atrevería a caminar por allí. ¿Qué les cuento, comunidad? Yo me adentré en ese maldito bosque que no debía entrar. Caminaba apresuradamente tratando de no escuchar aquel viento que aullaba como si el bosque mismo estuviera vivo y vigilante. Había aceptado ese extraño encargo sin entender bien por qué me sentía tan atraído o tal vez empujado a hacerlo. Decían que en esas tierras las leyendas tomaban vida y que no era prudente cruzar el bosque cuando la noche reinaba. Fue entonces cuando la vi. Emergiendo de entre los árboles, su figura parecía envuelta en sombras, pero lo que más llamó mi atención fue el velo negro que cubría su rostro, un velo que ondeaba con el viento como si tuviera vida propia. Sus ojos apenas visibles brillaban como un destello hipnótico y en sus manos tenía una pequeña bolsa de cuero que tintineaban con monedas. Me preguntó: ¿quieres hacer el trato? Con una voz que parecía un eco. ¿Quieres hacer el trato? ¿Quieres hacer el trato? Suave y profunda a la vez. Mi corazón se aceleró y no podía apartar la mirada de ella. Algo en esa mujer del velo negro me hizo sentir que sí. Decía que no, algo peor que el viento aullando me alcanzaría. ¿Qué quieres que haga?, le pregunté. Ella extendió la bolsa hacia mí y con un movimiento delicado depositó algunas monedas en mi mano. Y me dijo: debes de ir por el claro del bosque y recuperar el amuleto que yace bajo la raíz del árbol más antiguo. Solo así podrás llevarte este dinero y tú y yo saldremos ganando. Sentí la sangre helarse en mis venas. Había escuchado historias sobre aquel amuleto. Decían que pertenecía a una bruja que hacía pactos con los vivos, cobrando precios que nadie podía prever. Sin embargo, la curiosidad y la necesidad reprimieron mi miedo. Está bien, dije finalmente. Pero ¿qué pasa si no lo encuentro? Ella sonrió, una sonrisa que no llevaba calor ni consuelo. Entonces el bosque nunca te dejará salir y yo vendré por ti cuando el viento aulle más fuerte. Antes de que pudiera responder, su figura desapareció entre los árboles, como si fuera una ilusión creada por la noche misma. Sosteniendo firmemente las monedas, avancé hacia el interior del bosque. El tiempo parecía dilatarse mientras caminaba. El viento se intensificaba y sus lamentos y los aullidos se multiplicaban, ahora cercanos, extraños, como si algo me acechara. Finalmente llegué al claro. Allí, entre la maleza y las raíces, encontré el árbol más viejo del bosque. Sus ramas retorcidas parecían garras buscando el cielo. Me arrodillé y comencé a excavar bajo una raíz enorme. Mis dedos tocaron algo frío y metálico. Era el amuleto, una pieza antigua adornada con símbolos desconocidos que parecían palpitar bajo la luz de la luna. De repente sentí una presencia detrás de mí. La mujer del velo negro estaba ahí, tan silenciosa como la sombra misma. «Has cumplido», susurró, «pero ahora debes prometerme algo». «¿Qué?», pregunté con un nudo en la garganta. «Que nunca revelarás lo ocurrido esta noche, porque el bosque y yo somos guardianes de secretos que no deben romperse». Asentí, incapaz de mentirle. Ella tomó el amuleto y desapareció como si nada. Cuando regresé al pueblo, las monedas estaban aún en mi mano. Nunca conté lo sucedido en el bosque, ni a quién pertenecía realmente aquella mujer en pelo negro. Y cada vez que la noche cae y el viento comienza a aullar, pienso que en algún lugar en la
oscuridad del bosque, ella sigue esperando, cumpliendo su parte de trato y vigilando que ninguna verdad olvide permanecer enterrada. Vámonos para la cuarta historia. ¿Cómo están pasando, comunidad? Espero que estén disfrutando estas historias en estos nuevos formatos que estamos tratando de hacer. Dale like. Vamos para la cuarta historia. Vámonos para la cuarta historia. El jinete del bosque. Siempre creí que las leyendas eran solo eso, cuentos para asustar. Pero aquella noche, en medio del bosque donde crecí, comprendí que algunas historias guardan más verdad que las que quisiéramos enfrentar. Era un viernes lluvioso y el cielo se arrastraba en un gris turbio, como si la tormenta misma quisiera envolver todo en sombras eternas. Los grillos no cantaban, solo el sonido persistente y desesperante de la lluvia sobre las hojas empapadas. Rompía el silencio que parecía contener un horror latente. Decidí internarme un poco más profundo en el bosque, impulsado por una mezcla de curiosidad y desafío, buscando capturar con mi cámara un atisbo de la oscuridad que tanto me fascina. Sin embargo, lo que encontré fue mucho más que un simple fenómeno natural o criaturas nocturnas. La leyenda del chupacabras siempre rondó por ese lugar y yo pensé que era solo un mito absurdo, una excusa para explicar a los animales muertos sin explicación visible. Pero pronto entendí que había algo oscuro y demasiado real acechando en el bosque. Perdido entre los árboles que se alzaban como guardianes antiguos, empecé a escuchar un galope lejano. Sí, un galope, comunidad, como de un caballo, un ritmo constante y pesado que hacía vibrar el suelo bajo mis pies embarrados. Era un jinete, pero no común. Por su silueta se deslizaba una sombra negra tan densa que parecía absorber la poca luz que brindaba el tenue relámpago que cortaba el cielo. Su caballo relinchaba con un sonido infernal y del jinete emanaba un aura de terror puro. Ya no sabía qué hacer, comunidad. Estaba bastante nervioso. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de esconderme tras un tronco. Pero no solo era él quien estaba allí. En el aire flotaba un olor metálico y desgarrador. Sangre. Sabía que aquella criatura iba acompañada de vampiros, seres oscuros tan antiguos como la noche misma, que se alimentaban no solo de la sangre, sino del miedo de quienes osaban cruzar su territorio. Seguí avanzando por esos caminos oscuros y eternos de ese maldito bosque antiguo, pero el sonido de un ritual emergía desde una pequeña claro cercano. Cánticos guturales y susurros inhumanos llenaban el aire. Empecé a ver figuras encapuchadas alrededor de un círculo dibujado con símbolos extraños manchados con sangre fresca. Aquellos rituales eran la clave, pensé, el rito oscuro que mantenía viva a la bestia y sus secuaces. De repente, la lluvia cesó y el silencio fue roto por un grito desgarrador. Algo se movió rápidamente entre los árboles, ojos brillantes reflejando la luna oculta tras las nubes. Me di cuenta de que el bosque mismo estaba vivo, un ente turbio y maligno, alimentado por los horrores que allí moraban. La criatura principal, el jinete oscuro, se volvió hacia mí. Sus ojos no tenían ojos, solo pozos negros y vacíos. Me penetraron con un frío que traspasaba la carne y llegaba directo al alma. Su voz resonó en mi mente, un susurro que hablaba de muerte, condena, prometiendo que nunca saldría de aquel lugar, quedaría atrapado para siempre.
No sé cómo, pero logré correr la sangre llenado mis oídos y los grillos ahora enloquecidos cantando un himno macabro detrás de mí. La lluvia volvió a caer con furia, lavando mis lágrimas y mis miedos mientras escapaba hacia la seguridad frágil del pueblo. Desde entonces, cada vez que escucho y galopar en la noche o siento la humedad de la lluvia mezclada con el olor a sangre, sé que el jinete y su séquito vampírico siguen allí, esperando su próxima víctima. Y yo, condenado a recordar, soy el narrador de esta leyenda oscura que muchos preferirían olvidar. Porque en ese bosque la noche nunca termina y el terror es tan real como la sangre que tiñe la tierra. Vámonos para la última historia. El bosque donde la bruja se convierte en lobo. Comunidad, espero que estén pasando bien los que están escuchando estos relatos y déjense llevar por esta historia que vendrá a continuación. A las 3 de la madrugada el viento arrastraba un susurro macabro entre los árboles del bosque. Aquella noche no era como cualquier otra. Algo oscuro y prohibido despertaba entre las sombras. Yo estaba allí frente a la casa abandonada que todos evitaban, con el corazón golpeando furiosamente mi pecho, sabiendo que debí descubrir el secreto que alguien había querido ocultar para siempre. Desde niño escuché historias sobre aquel lugar prohibido, un antiguo refugio de una bruja marcada por el satanismo, cuya sangre turbia manchó las raíces mismas del bosque. Decían que a las 3 en punto ella se convertía en lobo, una bestia terrible que cazaba bajo la luna. Nunca creí en cuentos, pero esa noche el terror me envolvía de tal manera que supe que debía enfrentar la verdad. El viento parecía cargado de lamentos, empujándome hacia la puerta desvanecijada de la casa. Cada paso resonaba como un eco lúgubre que parecía sacudir el alma. El aire estaba pesado, cubierto de un hedor metálico a sangre podrida y seca. Al traspasar el umbral, el silencio se quebró con un suspiro profundo, como si la casa misma estuviera viva, vigilando y esperando. Recorrí las habitaciones cubiertas de polvo y telarañas hasta que en el sótano encontré un altar grotesco. Velas negras consumidas apenas dejaban ver símbolos satánicos, escritos con tinta que parecía sangre coagulada. En el centro, un libro antiguo descansaba abierto y sus páginas amarillentas hablaban de pactos oscuros y transformaciones que desafiaban la humanidad. Comunidad, de repente un ruido seco mi mirada se dirigió hacia la ventana rota donde la silueta de un lobo emergía entre la niebla. Su pelaje ennegrecido, ojos ardientes llenos de furia sobrenatural. No era un animal común. Podía sentir la presencia de la bruja atrapada en aquella forma maldita, librando una lucha entre su esencia humana y la bestialidad que la dominaba. El terror me paralizó cuando la criatura comenzó a gruñir, lanzando un aullido desgarrador que pareció romper el velo entre este mundo y el infierno. Corrí hacia la salida, pero el viento se convirtió en un huracán que apagó las velas y me envolvió en una oscuridad espesa. Escuché un bozarrón grave, casi un susurro que me atravesó el alma. No debería haber venido. No deberías haber venido aquí. El secreto es sangre y la sangre no se perdona. Sentí la garra del lobo rozándome en mi piel, el frío de la muerte tan cerca que casi podía tocarla. Pero en un acto desesperado tomé un fragmento del espejo roto del suelo y lo lancé directo hacia sus ojos. La bestia chilló y retrocedió, transformándose de nuevo en la figura encorvada de una mujer, temblorosa, con lágrimas negras que caían de sus ojos. Ella me imploró que guardara el secreto, que no dejara que la maldición escapara del bosque. Sentí compasión, pero también entendí que ese lugar y su historia debían
quedar enterradas para siempre para que nadie más sufriera la cruel mezcla de humanidad y demonio. Salí de la casa cuando el reloj marcaba las 4 y el viento había cesado y el bosque parecía esperar en calma. Jamás hablé de lo que vi ni volví a acercarme a aquella casa abandonada. Pero cada vez que el reloj anuncia las 3 de la madrugada, todavía puedo escuchar el suspiro de la bruja lobo recordándome que algunos secretos solo existen para mantenernos aterrorizados y alejados. Comunidad, espero que hayan disfrutado de estos relatos. Déjenmelo saber en un comentario qué les están pareciendo estos nuevos formatos de historias perturbadoras, inquietantes. Espero que estén pasando bien, que puedan descansar. Deja un like y espero que puedas suscribirte si no estás suscritos. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Hasta un nuevo episodio. Enigmas y misterios. Deja un like para más contenidos como estos.